Posterior a conocer cómo se elabora una matriz de adquisiciones, vamos a hablar del diseño de informes financieros. Al igual que los informes técnicos, los informes financieros buscan transmitir información relativa a la evolución o al avance de la implementación de nuestro proyecto. Pero a diferencia de los informes técnicos, los informes financieros se limitan a brindar datos sobre la ejecución financiera del proyecto o aspectos económicos del mismo. ¿Quiénes serán las o los encargados de elaborar los informes financieros? Pues será el ente u organización ejecutora responsable y en caso de haber más de una institución tendrán que elaborarse de forma colaborativa donde cada institución proveerá de insumos, de datos para su construcción. De igual forma, la remisión de este tipo de informes está relacionado con los criterios establecidos por el socio cooperante en cuanto a los plazos y también a los formatos. Al igual que los informes técnicos, en cuanto a los informes financieros, tenemos de dos tipos. Los de seguimiento, que son entregados de forma periódica y con base en los plazos establecidos, y los informes finales, que son estos elaborados y entregados una vez nuestro proyecto ha finalizado su ejecución. Como ya lo comentábamos, los plazos suelen venir determinados por esos acuerdos entre el socio y el socio cooperante y la institución receptora o ejecutora de fondos. Y pues estos criterios, estas directrices, estos lineamientos casi siempre vienen establecidos en la convocatoria, en la convocatoria de subvención, en el convenio de cooperación muy particular del proyecto o en el convenio marco también de cooperación entre el país receptor y el país cooperante. También en las directrices, lineamientos, protocolos establecidos por el socio. De igual forma, cuando entregamos el informe técnico, este viene acompañado de su respectivo informe financiero que respalda todo lo ejecutado en las actividades. La periodicidad suele ser de cada 3 meses que entregamos los informes financieros, cada 6 meses o anuales en caso de estos programas o convenios, refiriéndome particularmente al instrumento que tiene la cooperación española, cuya duración es de más de un año, es decir, 2 o 4 años. Los hay también de carácter ordinario, es decir, que son estos informes que entregamos de forma periódica o con frecuencia, de acuerdo con lo establecido en los acuerdos mutuos. Y también tenemos los de carácter extraordinario, que son aquellos que debemos elaborar y entregar cuando suceden cambios en el contexto social, económico, político en el cual estamos trabajando y también si tenemos cambios sustanciales o modificaciones en nuestro presupuesto. Generalmente los socios cooperantes nos permiten hacer movimientos entre partidas de un presupuesto entre el 10 y el 15%. Y esto también viene establecido en las directrices, en los lineamientos, en el convenio. Cuando pasamos de este tipo de porcentajes, pues hay que informar, hay que solicitar autorización al socio. La respuesta a estas interrogantes, pues ya las conocemos. No existe un único formato de informe financiero, tanto de seguimiento como informe financiero de cierre, de igual forma que los informes técnicos. También muchas veces los socios determinan el mismo formato para el informe financiero de seguimiento y el informe financiero de cierre. Otra modalidad que existe y que lo tienen algunos cooperantes como el Fondo Fiduciario para eliminar la violencia contra la mujer, que es este instrumento que es uno de los instrumentos que estudiábamos en cooperación internacional, cuyo manejo de los fondos está a cargo de un organismo internacional, ya sea financiero o no financiero, en el cual otros socios aportan a una causa en específico. Tienen plataformas
en Internet, plataformas virtuales, donde cada institución ejecutora crea su usuario y su contraseña, y los formatos tanto de informes técnicos como de informes financieros los encontramos en esa plataforma, y ahí entonces debemos de llenarlos. Se nos van habilitando los campos que debemos de ir completando y se nos brindan las instrucciones de cómo hacerlo. Esa también, esa modalidad, tanto informes técnicos como informes financieros. También esta modalidad lo tiene el Fondo de Contribuciones Voluntarios para las Víctimas de la Tortura de las Naciones Unidas. En ambos casos estamos hablando de fondos de cooperación manejados por agencias de Naciones Unidas que utilizan esta modalidad de plataformas virtuales para rendir tanto informes técnicos como financieros. ¿Qué informamos en este tipo de documentos? Pues acá vamos a detallar modificaciones entre el presupuesto inicial aprobado y el presupuesto que vamos ejecutando en el periodo informado. También vamos a detallar niveles de gasto por actividad y por partida. Es importante llevar un control de los movimientos de nuestro presupuesto en estas dos hojas de cálculo para mantener un control respecto a estos porcentajes máximos de modificaciones que podemos hacer en nuestro presupuesto y que vienen dados por los cooperantes. Acá también vamos a informar contribuciones de la entidad ejecutora, otros actores y la población sujeto. Era lo que ya mencionábamos anteriormente, que administrar financieramente un proyecto no solo está relacionado con los recursos dinerarios, sino también con todos estos aportes en especie, y que de una u otra forma debemos justificar en nuestros informes. Debemos de adjuntar todas estas certificaciones que nos permitan comprobar que estamos aportando en especie a nuestro proyecto y que ese aporte en especie tiene un valor. También informamos aspectos relacionados con el resumen cambiario, es decir, con la tasa de cambio cuando la moneda del cooperante no es la misma moneda que el socio receptor. Acá detallamos cuánto fue el coste o los fondos que se transfirieron por el socio en la moneda del socio, luego a cuánto asciende una vez se ha llevado el intercambio o la conversión. Luego tenemos la situación de las cuentas financieras que han sido exclusivamente asignadas al proyecto. Se debe de informar cuánto se tiene a la fecha una vez concluye ese periodo que estamos informando. También vamos a realizar o nos solicitan usualmente el inventario de bienes materiales que hemos adquirido durante el periodo que estamos informando o el periodo de ejecución que llevamos a la fecha. Y por supuesto, en los informes financieros los anexos no pueden faltar. Acá deberemos de adjuntar toda esta serie de comprobantes como facturas, como recibos, como voucher, nóminas de pago del personal, que nos permitan justificar todos los gastos que hemos tenido, ya sea en el trimestre, en el semestre o en el año que estamos informando. Vamos a ver de forma muy breve algunos formatos de socios. Vemos en primera instancia el formato de la cooperación española. Quiero que veamos, bueno, tienen muchas pestañas dedicadas a los informes económicos. Muchos de estos se llenan únicamente cuando estamos elaborando el informe de cierre. Vemos en primer momento el resumen financiero, donde debemos de colocar los montos globales previstos y luego ejecutados para cada uno de los periodos. Vemos ahora el balance presupuestario con base en las diversas partidas que la ESID establece en los presupuestos. Acá vemos cuál es el presupuesto aprobado y la comparativa en cuanto a los periodos que vamos informando.
y el gasto acumulado y aquello que se nos quedó sin ejecutar. Tenemos el estado de tesorería, que para el caso está relacionado con las cuentas bancarias, el estado de las cuentas bancarias dedicadas al proyecto. Acá también se nos solicita que hagamos un recuento del personal que contratamos para el proyecto, del tipo, de la categoría profesional. Es decir, acá brindamos una información detallada de todo el personal y, por supuesto, de condiciones laborales del equipo que contratamos para la ejecución del proyecto. Veremos que acá este cuadro lo vamos a llenar únicamente para el informe final. Vemos acá aspectos relacionados con las transferencias realizadas. Acá vemos las conversiones, el monto en euros transferido, el monto recibido en la divisa del país receptor y la tasa de cambio. También vemos el conteo, lo que decíamos anteriormente, de todos estos bienes que hemos comprado en el marco del proyecto. Voy a ampliar un poco. Acá viene todo el listado de comprobantes que vamos a tener que anexar y una información sumamente detallada de cada uno. Es por ello la importancia de llevar una sistematización adecuada de toda la documentación. Vamos a pasar a otro formato. Este es el formato de Naciones Unidas. Lo que quiero mostrar de este en particular es que si hemos sido observadores, en sus redes sociales, por ejemplo, las diversas agencias de Naciones Unidas publicitan sus ofertas laborales y podemos apreciar de que Naciones Unidas, las diversas agencias, ejecutan sus proyectos mayoritariamente a través de consultorías, ya sea individuales o consultorías en equipo, por lo cual acá podemos apreciar que la descripción o actividad nos indica cuáles son los consultores internacionales que estamos contratando para la ejecución de nuestro proyecto. Este es el formato de ONU Mujeres, las consultores nacionales también que estamos contratando para nuestro proyecto y rubros como viajes, talleres, conferencias. Estos son, bueno, partidas, mejor dicho, estos son los que nos indica el formato de ONU Mujeres, y es que es la modalidad usual con la que se llevan a cabo la ejecución de proyectos en estas instituciones. Por último, quiero que veamos, este es el formato de la EXID, de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Hace un resumen cambiario de los fondos, una vez más, de igual forma que la ESID nos dice que indiquemos cuál fue el importe enviado por el socio, cuál fue el importe equivalente, qué fue lo que al final recibimos. Y otro elemento que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos estas transferencias internacionales, casi siempre, o bueno, siempre los bancos cobran comisiones que vienen en función del monto que se ha transferido. Y como ustedes habrán podido apreciar en algunos proyectos, se contempla estas comisiones bancarias en el presupuesto para que el proyecto lo pague, porque en caso que estas comisiones bancarias no estén contempladas en nuestro presupuesto, tendremos que asumirla como instituciones ejecutoras. Casi siempre pues las asume la institución ejecutora local, no la institución, la ONG internacional, en caso que una ONG, que hayamos presentado el proyecto con otra ONG, y tampoco por supuesto lo asume el socio cooperante, sino que la institución ejecutora, ya sea una ONG u otro tipo de institución.
Luego vemos ya la relación de los gastos realizados en el periodo de justificación por partidas. Esas son las partidas que contempla la cooperación extremeña. Vemos el balance global del proyecto, indicando cuál es el aporte de cada uno de las partes involucradas, tanto el socio cooperante como la entidad beneficiaria, el socio local y otros como la población sujeto. Y por último, la relación de gastos y documentos justificativos del gasto. Acá debemos de colocar todos estos documentos que vamos a anexar y que hacen comprobar cada uno de los gastos y que se ha realizado de forma correcta. Este es el formato entonces de la EXIT. Y pues de esta forma culminamos la videoclase relacionada con el diseño de informes financieros. Vamos a dejar una vez más los diversos formatos en la carpeta correspondiente.